Soy Alfredo Matus, director de la Galería José María Velasco. La exhibición se llama La magia del mito y es precisamente una revisión de los alquimistas. Cómo la búsqueda del alquimista por hacer oro es como el antecedente del científico moderno y cómo se hacía de elementos para construir estas nuevas formas. A partir de ahí es su punto de partida temático para construir toda una imaginería del chamán, el brujo, el alquimista, el mago, que hace una especie de fusión con elementos tanto de la cultura occidental como de la cultura mexicana. Estas fusiones tienen un carácter surrealista, muy posmoderno, que también lo emparenta, y sobre todo porque el elemento esencial de soporte de su trabajo es el dibujo. Son figuras muy realistas, anatómicamente proporcionadas, y este sabor de realismo lo emparenta, incluso hiperrealismo, lo emparenta con la ilustración de los años 80, que tuvo que ver con ilustradores como Boris Vallejo, por ejemplo, esta fantasía de mundos que se conectan y todo este eclecticismo un tanto incongruente de elementos que podrían tener elementos orientales con occidentales, con precolombinos, y él hace esta especie de cóctel que hace su imaginario mucho más vigente para las nuevas generaciones. Esto no se desentiende de una óptima calidad y trabajo, tanto en su resolución de dibujo como en su trabajo plástico, propiamente el manejo del óleo. Es muy meticuloso, es muy profesional, es muy logrado de las capacidades y de las cualidades de cada uno de los elementos que utiliza. El manejo de las barnicetas, por ejemplo, es extraordinario. Es un trabajo, al decir meticuloso, quiere decir que es muy pausado, porque el trabajo de las barnicetas es muy lento, el resolver un cuadro, porque hay que esperar a que seque una capa para que se integre una nueva capa. Entonces, este proceso se entiende en la lectura de cada una de sus piezas. Ese es el sentido de su trabajo. Por un lado, creo que es una obra de óptima calidad en el sentido estándar académico, pero por el otro, este juego de la fantasía y del realismo lo hace sumamente atractivo para públicos nuevos. Una exhibición que tenga esta calidad de trabajo, en el cual podamos poner atención en el oficio, en el dibujo, el oficio, en el manejo técnico de los elementos plásticos, creo que es una oportunidad para que públicos nuevos entiendan. Se ha perdido a través de este nuevo enfoque contemporáneo sobre el arte objeto y videoarte, que es más el mensaje que el medio. Se ha perdido esta intención de ver que el medio también es importante, que hay un oficio técnico que valorar y que la gente, independientemente de si sabe o no de pintura, ha descubierto por los efectos que se logran con una buena manipulación entre la combinación de composición, dibujo, manejo de claroscuro, anatomía y demás, quedan impresionados con el resultado del trabajo. Es alguien que ha sabido no experimentar con los materiales, sino aparte de experimentar, ha conseguido un logro de en qué lugar va la textura determinada, en qué lugar el grafismo es pertinente, en qué lugar la barniceta le da una con textura diferente a la pieza, un craquelado distinto, y entonces eso hace que el público se seduzca. Creo que un espacio como este brinda la oportunidad con cada proyecto de confrontarnos con la creación de diferentes artistas plásticos, fotógrafos, grabadores, pintores, que entiendan que hay lenguajes distintos y de que también la pintura es algo que puede ser algo más cercano de lo que consideramos. Realmente muchas de nuestras referencias como público siempre han sido o libros o impresos, es decir, la representación o la documentación de una pintura, por ejemplo, pero tenemos la poca oportunidad de estar frente a un cuadro en sí mismo y entender esa validez de cómo se construyen estos efectos visuales y que se note la pincelada, que se note el trazo, que se note la textura desde el fondo del cuadro, cómo se vuelven elementos que dialogan para construir una imagen total.
es acercar a estos públicos a que vean pintura y degusten de la pintura, no nada más por el resultado de la imagen, sino cómo esta imagen se construye en el ejercicio de la pintura y del dibujo. Y creo que por eso era importante que tuviéramos una muestra como La magia del mito. Esta aproximación que hacía yo referencia sobre el trabajo de Fernández Esquivel con la ilustración de los años 80, que tuvo una gran preponderancia, creo que establecía un puente con el público nuevo. Hay un enfoque pop, a pesar de que estamos hablando de academia, de buena factura, de buen dibujo, composición y demás, el resultado de la imagen es totalmente posmoderno. Como mencionaba, puede aparecer de repente una hoja de maguey envuelta por una serpiente, pero la serpiente puede tener una diferente lectura porque hay una iconografía oscurantista que muy conscientemente el autor utiliza, en el que, por ejemplo, el huevo y la serpiente se vuelven elementos recurrentes en su trabajo, y esto evoca a la idea de lo primigenio, de la creación, de la renovación. Estas lecturas la gente las va entendiendo sin saber propiamente de arte, porque saben a lo mejor de metafísica, que es algo como muy en boga, y hay esas conexiones con el público. La gente empieza a evocar cosas a partir de sus propios referentes con estas imágenes un tanto insólitas, en las que, por ejemplo, pueden tener una factura totalmente casi de aspecto renacentista, pero lo que estamos viendo es una bomba envuelta en un paracaídas, y ese contraste de iconografía con la resolución plástica solo puede hacerlo alguien en un contexto contemporáneo. Entonces, estos juegos de símbolos, estos juegos entre el tratamiento y la iconografía, por ejemplo, que se permite José Fernández Esquivel, es lo que le da esa conexión con el público que está acostumbrada a estos juegos transculturales que se establecen en la imaginería contemporánea, ¿no? Nosotros vemos en caricaturas, hasta para público infantil, que de repente está un templo griego con un personaje oriental peleando artes marciales, pero que de repente utilizan armamento occidental. Todos estos contrastes es lo que enriquecen y seducen al espectador. Estos mismos elementos podemos verlo, claro, desde otra perspectiva y en otra manera de representación en el trabajo de José Fernández Esquivel, y por eso creíamos que la conceptuación desde por qué creíamos que esta exhibición debería estar aquí es que no era algo ni tan distinto ni tan distante del público, y que es muy en esta tónica tanto del perfil del espacio, que estamos vinculados a cultura pop mexicana y universal, y entonces, a pesar de la representación académica que logra y consigue con muy buena factura este autor, llega a tener conexión con el público. La gente descubre ese sabor de magia, de misterio y de fantasía que las imágenes ofrecen, y se identifica, y ha sido como de muy buena respuesta a aquella gente que pudo acudir a ver la exhibición. La finalidad de esta exhibición, como todas las que tenemos aquí, es acercar arte a públicos nuevos. Nos encontramos en un contexto que es la entrada del barrio de Tepito. Es gente que regularmente no tiene el hábito, la costumbre o el interés de ingresar a un Palacio de Bellas Artes, a un museo nacional. La idea de ir a donde se encuentra la gente, como esta galería, estando en la entrada de este barrio tan emblemático, hace que la gente a lo mejor hasta circunstancialmente se aproxime como primera experiencia a un sitio de arte, y entonces entienda no solo el contemplar objetos artísticos, sino también entender esos protocolos, porque también mucha gente lo primero que dice cuando entra a un museo es que no sé cómo comportarme ahí o qué debo hacer. Creo que el tener un espacio público en un barrio como Tepito, la gente empieza a perder ese miedo, empieza a perder esa distancia que psicológica y socialmente se genera de hay que tener cierta información para gustar del arte. No es así, aquí están las puertas abiertas. Muchos chicos que estudian en las primarias aquí, algunas veces en lo que están esperando a sus papás en la escuela, por ejemplo, de Junto, llegan e ingresan a ver la nueva exhibición, el nuevo evento que tenemos presentado, y creo que ofrecemos esa oportunidad de que la gente
de repente ingrese a un contexto totalmente distinto en el cual se pueda sentir cómodo, se pueda sentir interesado y atraído, y creo que esa es nuestra misión permanente, ¿no? Ampliar los públicos, que la gente pierda ese miedo, pierda esos prejuicios, y así como ingresó ahora a la Galería José María Velasco, en el futuro pueda animarse a ir a ver una exhibición en el Museo Nacional de Arte o en el Palacio de Bellas Artes.